estamos en nuestra serie y entrando al 15º tema, respondiendo a nuestras preguntas del Señor de qué es lo que quiere el Señor que hagamos, ¿no? El cuidar nuestra mente del engaño del pecado es algo que parecería básico para la vida de los creyentes. Parecería que es algo que ya lo dominamos o pensamos que ya lo sabemos en realidad, porque hablar del pecado, bueno, el pecado es el pecado, pues, ¿no? Todos pecamos y tenemos un concepto y ciertas definiciones, y yo diría muchas veces muy limitadas, ¿no? Con respecto a lo que significa el engaño del pecado. Y de verdad me pareció tan pertinente que el Señor respondiese en estas últimas semanas incluso a mi personal pregunta: Señor, ¿qué más quieres que hagamos, no? ¿Qué más quieres que yo haga en realidad más? Y siempre he considerado que estos procesos, mis hermanos, cuando Dios nos detiene y nos manda, como decimos, a la cama, donde te obliga a detenerte y a reflexionar, te obliga a revisar toda tu vida en realidad. Y al volver a revisar toda tu vida, uno va encontrando cosas que a uno mismo le sorprenden, ¿no? Uno pensó haber superado esto, pero lo vuelves a encontrar ahí está. Y Dios te vuelve a sacar sobre el tapete. O tú pasaste esta página, pero yo no la pasé. Hay que volver a revisar esta página. Acá dejaste ciertos pendientes. Y el Señor te va cuestionando, ¿no? Y uno no tiene salida porque estás como decimos, entre la espada y la pared te coloca el Señor. Obviamente no esperamos estar enfermos o caer postrados para tener este tipo de reflexión. Lo sabio, hermanos, es reflexionar antes que llegue ese momento. Entonces ahorrémonos tiempo en realidad. El tema de esta mañana, cuida tu mente del engaño del pecado, creo que tiene que ver con eso. Son voces que siempre Dios en esta iglesia por lo menos ha sido tan misericordioso para ir advirtiéndonos, para hacernos más sabios, para que reflexionemos antes que ocurran algunas cosas, antes que nosotros enfrentemos algunas crisis. Siempre ha sido previsor Dios. De eso puedo dar testimonio en estos últimos 17 años que estamos con ustedes. Y hoy no es la excepción. Así que más que solo almacenar un tema más, el 15º tema, tomo notas, el 15º tema, y llevo todos los apuntes y registros, algunos que son muy ordenados y sistemáticos. En esto, más allá de los sistemáticos, realmente creo que debemos abrir nuestro corazón en esta mañana para reflexionar seriamente en nuestros propios pecados, en nuestros propios procesos de pecado y qué estamos haciendo respecto a ellos. Los días pasan, las semanas pasan, la vida va pasando. Una cosa que el Señor me hizo reflexionar en estas últimas semanas fue la brevedad de la vida, mis hermanos. Hoy usted puede estar bien y mañana cambió todo el asunto. Hoy podemos estar vivos y una semana después pueden estar enterrándonos. Así es de rápida la vida. Como dice el apóstol Santiago, es como una niebla que aparece y luego deja de ser. El asunto es, como diría el salmista, enséñame a contar mis días de tal manera que traiga contentamiento al corazón. Creo que ese es el punto de nuestra reflexión, mis hermanos. A lo largo de muchos años hemos podido estar asistiendo a una congregación, sea esta en cualquier otra, y nuestras reflexiones han sido muy superfluas probablemente. Y es justamente por el engaño del pecado, porque usted va a descubrir hoy que hay un terrible engaño que el enemigo sembró en la mente de Adán y Eva y traspasó a toda la humanidad y nos alcanzó a todos nosotros. Ninguno de los que estamos aquí o fuera de este lugar ha sido exceptuado de ese engaño, y todos vivimos bajo ese engaño. Y es por eso que vemos la vida tan como que si estuviera en nuestras manos, como si nosotros pudiéramos gobernarla, como si pudiéramos vivir 20, 30, 40 o 50 años, y nadie tiene garantía de eso en realidad. Absolutamente nada tiene garantía. Yo llego a un punto, igual como mi esposa seguramente, que pensamos que era el final. Bueno, el final está bien, Señor, ¿no? Nos permitiste vivir una vida productiva para ti, fue bien invertida y nos gozamos que la hayamos podido invertir en ti. Ese es el mayor tesoro que podemos tener, y la satisfacción de que se habrá terminado todo, preocupación, sufrimiento, ansiedades, planificaciones y corretear de aquí para allá, la preocupación de extender el reino, y Señor, ya, la hora del descanso, ¿no? Pero aún no. El Señor dijo, aún no, todavía no es el tiempo. Pero todo eso obliga a recapitular, ¿no? en el tiempo. Así que, hermanos míos,
no sumemos un tema más en esta mañana. Realmente de todo corazón les animo a que podamos reflexionar en algo que aparentemente es muy conocido para nosotros, pero creo que Dios desea, realmente el Señor desea de todo corazón que empecemos a reajustar algunas cosas que probablemente se nos han ido de las manos. Más que golpearnos el Señor en esta mañana a través de la palabra, lo que Él quiere es edificarnos, realmente quiere darnos un nuevo sentido a nuestra existencia, que podamos refrescar en nuestra mente el propósito de lo que somos y por qué estamos aquí, por qué existimos, por qué Dios nos ha dado este tiempo de vida, nosotros en medio de una crisis pandémica que todavía no termina. Y quién sabe, ¿no? Seguimos escuchando, ¿no? Y el temor de cada quien, ¿no? Me volverá a dar, me volveré a enfermar. O sea, quién sabe, hermanos, no podemos saber ninguno de nosotros. Por más que nos cuidemos, mis hermanos, nadie sabe, está ya prescrito, yo podría decir. La predestinación tiene que ver con eso. Dios sabe quiénes son los salvos, Dios sabe quiénes van a llegar a la eternidad, y eso significa que Dios sabe cada uno de nuestros días, están contados cada uno de nuestros días. Él sabe lo que va a pasar en cada segundo de nuestra existencia, sabe cuándo somos y cuándo debemos dejar de ser. Entonces no creamos que tenemos, mis hermanos, la vida por delante ni la sartén por el mango, que no la tenemos. Seamos mucho más realistas, no pisemos suelo, hermanos míos. Pisemos suelo, pero pisemos suelo bajo la solidez de la Escritura, bajo la solidez de la palabra del Señor. Ahí estaremos seguros. Entonces Dios nos conducirá aún mucho más allá de la muerte, como dice el salmista. Ahí está nuestra certeza y esa debe ser nuestra seguridad para todos y cada uno de nosotros. Así que yo le voy a pedir que oremos en estos instantes y que le pidamos esa gracia provisoria que tiene siempre reservada el Señor para nosotros en cada momento y en cada tiempo. Y que este sea un tiempo realmente de reflexión. Y sabe, algo especial, pídale al Señor, dígale: Señor, hazme consciente de mis propios delitos y pecados. Es más, dígale: Señor, líbrame de mis pecados ocultos. Eso significa, hazme consciente de mis pecados, que yo no soy totalmente consciente. Y dígale ahí en su oración personal: Señor, trae a través de tu palabra tu luz sobre mi corazón. Una luz que me permita ver tal cual soy, una luz que nos permita darnos cuenta dónde estamos, Señor. ¿Qué está haciendo en nuestras vidas y qué estamos haciendo nosotros frente al flagelo, no de esta pandemia? Pues hay una pandemia peor que viaja en el interior del corazón de todos y cada uno de nosotros, y ese es el pecado. Así que por favor, Padre bueno, te rogamos que nos hagas hablar verdad en esta mañana, nos conduzcas a través de esa verdad, nos hagas luz en nuestras mentes y corazones, Señor, y según lo que cada quien haya venido a buscar en esta mañana, si te vinieron a buscar a ti, Señor, que se encuentren contigo, que se encuentren con tu verdad, Señor, y que podamos en ese encuentro muy personal, Padre bueno, a abrir nuestros corazones, exponernos a tu palabra, que es poder tuyo para todo aquel que cree, y recibir, Señor, el impacto de esa verdad tuya sobre nuestros corazones y sobre nuestras mentes. Y podamos, Señor, verdaderamente podamos, cada uno de nosotros, no solamente reflexionar en lo que tú quieres que reflexionemos, sino que tu verdad pueda traer, Señor, nueva luz sobre nuestros corazones. Y al final, Señor, al menos de este mensaje, no es que salgamos satisfechos, sino que salgamos desafiados, que salgamos con una nueva perspectiva de nuestras propias vidas, Señor bueno. Confiando que ha de ser así, es que oramos, confiando en tu perfecta y buena obra, que siempre va a ser perfecta y buena sobre nuestras vidas. Es que te suplicamos que nos conduzcas a través de tu verdad, Señor, en esta mañana. En el nombre poderosísimo de Cristo Jesús, a quienes hemos exaltado en los últimos minutos, hemos puesto por alto lo que el Evangelio dice acerca de Él y de su obra perfecta en la cruz del Calvario. A ti sea la gloria, como cantábamos, Señor. A ti, Padre eterno, Dios eterno. A ti, Cristo Jesús, nuestro Salvador. A ti, Espíritu Santo, nuestro gran Consolador. Condúcenos pues por tu palabra, Señor, en esta mañana.
En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Pocas cosas pueden ser tan dolorosas y tan humillantes como ser víctimas de algún engaño. Y creo que todos hemos pasado por esa experiencia cuando a menudo nos enteramos, si es que nosotros no hemos sido víctimas, hemos escuchado de otras personas que han sido engañadas y que fueron animadas a poder invertir, por ejemplo, en algún bien o en algún proyecto económico atractivo, y al final fue simplemente un engaño y perdieron todo su dinero, ¿no? Y se dieron cuenta que era un gran fraude. En la década, fines de los 70, mediados de los 70, empezó a funcionar esta famosa financiera CLAE, que empezó como una entidad de asesoramiento financiero y luego se transformó en el sistema piramidal de inversión a corto plazo, y donde todo peruano vio como que, la panacea, ¿no? El Edén delante de nuestros ojos, y todo el mundo empezó a invertir todo lo que tenía. Y evidentemente, como todo sistema piramidal, se sabía que esto iba a venirse abajo en algún momento, pero somos así, somos susceptibles y fáciles de engañar. Y hay una gran cantidad de gente que invirtió todo el dinero de su vida en esta entidad y para luego nunca más recuperar ni un solo centavo de lo que invirtieron. Hay ocasiones, mis hermanos, en que el engaño no solo pone en riesgo nuestros bienes materiales o el dinero, hablando económicamente, sino que a veces pone en riesgo nuestra propia vida. Y lo digo claramente porque ustedes saben cuánta gente murió cuando se enteró de que no iba a recuperar ni un solo centavo de lo que invirtió en esta financiera. Hace unos 40 años atrás, para ser más preciso, en septiembre de 1982, en el área metropolitana de Chicago, en Estados Unidos, falleció la primera víctima de una serie de crímenes que hasta el día de hoy nunca fueron esclarecidos. Nunca se supo quién era el autor de estos crímenes. Dicha persona alteró un medicamento conocido para nosotros, el paracetamol, en Estados Unidos una marca diferente, pero el mismo producto, que se empezó a vender, y esta persona alteró las cápsulas de este analgésico y les agregó cianuro. Y usted sabe, el cianuro es mortal. Y varias personas lamentablemente perdieron la vida por ingerir estas cápsulas, y una marca muy conocida en Estados Unidos y muy publicitada porque fueron adulteradas con cianuro, y perdieron la vida por ese engaño. Hay engaños que pueden ser mortales, en otras palabras. Lo que quiero decir que verdaderamente hay engaños que pueden no solamente dañarnos en cuestión material, sino que pueden ser mortales en realidad. Pero uno de los engaños más mortales que tenemos en nuestro interior es el pecado. Fíjese en este texto tan interesante que escribe el autor a los Hebreos en el capítulo 13 de la carta de los Hebreos, versículos 12 y 13. Miren lo que dice el autor a los Hebreos. Dice: mirad, hermanos, mirad. Es un llamado de atención a observar. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Verso 13 agrega: antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Esa frase es importantísima aquí. Para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Lo que está tratando el autor a los Hebreos acá en esta carta es advertir a un grupo de judíos que se han convertido al cristianismo, que están siendo tentados en regresar a las tradiciones judías y abandonar la fe cristiana. Entonces les está advirtiendo, porque ya están incorporados a la iglesia, a la congregación, les está advirtiendo: tengan cuidado, ¿no? Toda la carta a los Hebreos en realidad es una exhortación, una advertencia a la posible apostasía que muchos creyentes pueden caer. Y está advirtiendo el autor de los Hebreos que el instrumento que el Señor está usando para advertir no somos nosotros mismos. Entre nosotros mismos tenemos que advertirnos de ese peligro. Claramente dice la carta: exhortados los unos a los otros.
exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Cuando dice hoy, es decir, mientras haya tiempo. Y aún es tiempo, mis hermanos, estamos viviendo tiempo en que podemos advertirnos unos a los otros. ¿Para qué? Dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y claramente el autor, si usted se da cuenta, el autor de esta carta está advirtiendo que todos nosotros, todos y cada uno de los creyentes, corremos el riesgo de ser tomados por el engaño. Escuche bien esto, por favor, iglesia. No es que yo ya estoy en Cristo y a mí no me pasa nada, yo tengo un escudo protector y soy mejor que Superman o Batichica. No, no, no. Todos podemos ser víctimas del engaño y exactamente esta carta es lo que está diciendo, ¿no? Cuidado con el peligro que el corazón se endurezca por el engaño del pecado. El engaño del pecado puede llevar a nuestros corazones y a nuestras mentes a un estado de endurecimiento. Y el instrumento de que se vale el enemigo de nuestras almas para llevar a cabo este gran fraude de engaño es el pecado. Él utiliza el pecado para eso. La palabra griega en esta versión de Reina Valera que estamos leyendo traduce la palabra engaño aquí en este versículo como una acción de ser apartado del camino correcto, ser desviado. El término griego significa eso, ser apartado del camino correcto, ser desviado del camino correcto. Usted y yo sabemos, espero que todos y cada uno de nosotros sepamos o recordemos que hay un camino donde por donde debemos transitar los creyentes. Es el camino apropiado, es el camino correcto, es el camino de la verdad. Y Jesús mismo lo dijo, ¿no? Yo soy el camino. Él encarnó ese camino. Y Él espera que transitemos por ese camino. Pero a través de una mentira podemos nosotros los creyentes ser convencidos, podemos ser engañados de seguir otro camino que no es ese precisamente el camino de la verdad, que es Cristo Jesús. De ahí que la palabra también signifique trampa, truco, fraude, engaño. Porque el pecado hace eso, ¿no? Nos engaña nuestros sentidos. En sí, mis hermanos, para concretizar esto, el pecado es una trampa. El pecado es una trampa diseñada con el propósito expreso de engañarnos, de manera que el pecado nos distorsiona. La verdad de Dios es distorsionada en nuestras mentes, y no solamente la verdad de Dios es distorsionada, sino que la realidad donde vivimos todos y cada uno de nosotros, esa realidad también es distorsionada para llevarnos a tomar decisiones equivocadas. Es decir, la verdad de Dios que ha sido plantada en nuestra mente y corazón es distorsionada la realidad en que vivimos, porque es una consecuencia simplemente. Se distorsiona la palabra y yo empiezo a ver de forma diferente en mi entorno. ¿Y eso dónde nos conduce? A tomar decisiones equivocadas. De eso está llena nuestras vidas. Esa naturaleza engañosa de pecado se hizo manifiesta, mis queridos hermanos, desde la primera tentación, Génesis capítulo 3. Y regreso a ese texto rápidamente para mostrarle un proceso de mentiras que llegó a distorsionar la mente de Adán y Eva, y por ende nosotros heredamos esta distorsión. Le comento rápidamente, si usted regresa a su Biblia, Génesis capítulo 3, versículo 1, fíjese en el versículo 1, lo primero que hace el diablo, ¿no? Estoy hablando de un proceso de mentiras para engañar el sistema pensante de Adán y Eva, ¿no? Lo primero que hace el diablo en el versículo 1, si se da cuenta, es insinuarle a la mujer que Dios no tenía buenas intenciones, que Dios, su creador, no tenía buenas intenciones para con ellos. Entonces, por eso leemos en el versículo 1 la pregunta capciosa que les hace Satanás a Eva. Le dice, con que Dios os ha dicho, y está cuestionando, no sutilmente, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahora, fíjese la estructura de la pregunta. No. En otras palabras, lo que Satanás le está diciendo a la mujer es: qué terrible tiranía la de Dios para con ustedes. Mira, mujer, qué tirano que es Dios con ustedes, que no les permite comer de todos los árboles. Aunque la mujer intenta, si usted se da cuenta en la lectura, intenta hacer una breve corrección. Dice, no, Dios ha dicho que sí podemos comer de todos los árboles, menos de uno.
Pero fíjese el enfoque de Satanás aquí. ¿Dónde está enfocándose Satanás? ¿Dónde quiere llevar la mente del hombre y la mujer a enfocar? En la prohibición. No en los beneficios de todo lo demás que Dios les ha dado. Pueden comer de todo menos de este árbol, pero Satanás enfoca en la prohibición. Y enfocando en la prohibición quiere dejar mal parado a Dios. Dios no tiene buenas intenciones para con ustedes. ¿Por qué les ha prohibido comer de ese árbol? Está cuestionando las decisiones de Dios. Le insinúa a la mujer que Dios no tiene buenas intenciones. Segunda mentira, versículo 4. Les miente en cuanto a las consecuencias del pecado. Fíjese cómo va viajando la mentira de Satanás. Está estructurando el camino para desvirtualizar la verdad de Dios en la mente de ellos. Versículo 4 le dice, entonces la serpiente le dice a la mujer, no es cierto que van a morir. Categóricamente afirma, no moriréis. Cuando Dios había dicho, si comen de este árbol van a morir, de cierto que van a morir. Dios fue claro en ese sentido, pero fíjense otra vez, le estructura la forma como presenta Satanás sus mentiras. Verso 4 decía yo, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. En otras palabras, le estaba diciendo, Dios ha dicho que si ustedes comen de este árbol van a cosechar terribles consecuencias, pero yo les digo que eso no es cierto. Eso no es verdad. Pueden comer del árbol prohibido y nada va a suceder. Fíjense, están escuchando a Adán y Eva y su proceso mental empieza a ser distorsionado. Va la segunda mentira. Va la tercera mentira, versículo 5. Les miente en cuanto a sus propias intenciones. Me refiero a Satanás. Enmascara sus intenciones. Verso 5 le dice, sino que sabe Dios. Esa frase es capciosa, hermanos. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Miren, ¿cuál es la implicación de lo que está diciendo acá la serpiente? Miren, voy a parafrasear un poco lo que quiso decir la serpiente entre líneas a Adán y Eva. Les dijo, miren, Dios no quiere que ustedes progresen. ¿No se dan cuenta de eso? Con que sabe Dios que el día que comáis, sabe Dios que el día que comáis, Dios no quiere que progresen ustedes. Los ha puesto acá, les ha dado una prohibición, les enfoca la prohibición, les engaña y les miente en cuanto a las intenciones o al resultado del pecado. No van a morir, eso no es cierto lo que ha dicho Dios. ¿Por qué? Porque Él no quiere que progresen. Él sabe, Dios sabe que si ustedes comen del árbol y adquieren un conocimiento experimental del bien y del mal, serán como Dios. Y Él no quiere eso, pero yo, les dice Satanás, yo sí deseo que ustedes alcancen eso. Yo deseo que ustedes sean como Dios. ¿Cómo cree que le cayó eso en la mente de Adán y Eva? No, la serpiente no es mala. Claro, tiene razón. ¿Por qué Dios no quiere que seamos igual a Él? ¿Por qué nos quiere prohibir ese privilegio? No quiere que progresemos. Pero usted agarra estas tres mentiras y usted se da cuenta de la intención. La intención real de Satanás es que el hombre y la mujer abran su mente y permitan el ingreso del pecado, y el pecado trae muerte. La paga del pecado es muerte, no lo olvidemos. Entonces la intención de Satanás es matarlos. Que dejen que entre el pecado a sus vidas para que el pecado los mate. Entonces, dése cuenta de esto, por favor, mi hermano, mi hermana. Satanás le da a la mujer una perspectiva de la realidad completamente distorsionada. La realidad en la que los ha puesto Dios, la distorsiona. Y una vez que la mujer le presta oídos a las mentiras que está formulando Satanás, entonces su visión, la visión de la mujer cambia absolutamente. Mire, fíjese en el versículo 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y vio la mujer, cambia su perspectiva. Su visión de las cosas cambió radicalmente, las mira de otra manera. Y ese asunto, ¿no? Interesante cuando dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol
codiciable para alcanzar la sabiduría. Eso nos permite ver que la bomba explotó en la mitad de su cerebro y realmente le terminó creyendo a Satanás. Verdaderamente terminó de creerle a Satanás. Y eso es lo que produce el pecado. Hermanos, démonos cuenta de eso. Eso produce el pecado en nosotros. Una distorsión de la verdad de Dios, una distorsión de la realidad donde nos ha puesto a vivir. El Señor nos rescata en Cristo Jesús y nos pone sobre una nueva realidad. Hay una nueva vida. Por eso las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Es una nueva realidad en la que nos pone el Señor. Pero esa realidad es distorsionada. ¿Cómo distorsiona esa realidad? Distorsionando la verdad que ha sido sembrada en nuestras mentes. Eso es lo que hace el pecado. Y es necesario que recordemos a estas alturas, 15º tema de esta serie, mis hermanos, que recordemos que estamos en medio de una batalla espiritual. Hermanos, es una batalla por la verdad de Dios. Es una batalla por la verdad de Dios. La intencionalidad del enemigo de nuestras almas es robar, desbaratar toda la verdad del Señor sembrada en nuestra mente por años. Y déjeme decirle que lo está logrando. Y lo está logrando porque ¿cómo se puede explicar el hecho de que hombres, mujeres de cualquier edad, y no voy a hablar de otras iglesias, de nuestra propia iglesia, que en un tiempo sirvieron bien parados, consolidados, sirviendo al Señor, estén totalmente desbaratados, algunos quebrados en sus hogares, otros quebrados en sus matrimonios? ¿Cómo se puede explicar eso, hermanos? El engaño y la mentira del pecado. En algún momento le dieron cabida, igual que Adán y Eva le dieron cabida al pecado. El pecado engañó sus sentidos, desbarató la verdad de Dios y se les vino abajo toda la vida. Hermanos, esta es una batalla. Y la batalla no es, tú estás en un campo de batalla y las balas y los misiles vuelan por todos lados y tú no, en algún momento te parece, y un ratito estoy cansado. Chepa, un ratito, ya voy a descansar. No, y en la primera que chepa, te cayó un misil y te reventó. Ya fuiste. Es una batalla, estamos en medio de un campo de batalla. Es una batalla por la verdad de Dios. A partir de esta experiencia con el pecado, hermanos, escúchenme, esta es la tragedia. Estoy describiendo todo lo que pasó a Adán y Eva, pero a partir de esa experiencia con el pecado, todos los seres humanos, a partir de Adán y Eva, todos los seres humanos quedamos afectados en nuestras mentes y seguimos, escuche, seguimos creyendo hasta el día de hoy que el pecado no es tan nocivo como lo dice Dios en su palabra. Seguimos creyendo esa mentira. Y es que ese es el gran engaño. Esta es la gran mentira que Satanás plantó en la mente de los seres humanos con respecto al pecado. Escúcheme, que al pecado lo podemos tolerar en nuestras vidas. Que al pecado lo podemos tolerar en nuestras vidas. No hay necesidad de matar al pecado, simplemente hay que aprender a convivir con el pecado. Esa es la mentira. Cuando la Biblia constantemente nos exhorta a matar el pecado, no a consentirlo, no a convivir con el pecado, sino a matarlo. Mire, la serpiente que va a ver a continuación es una de las serpientes más mortíferas sobre este planeta. Es la famosa serpiente taipán que vive en el interior de Australia. Es la serpiente más venenosa sobre la tierra. El veneno de una taipán, si muerde, una sola mordida de la taipán transmite su veneno, y ese veneno puede matar, escuche, puede matar a más de 100 personas adultas, una sola mordida de la taipán. Es la serpiente más venenosa que existe. Ahora, imagínese usted que entra un día, llega del culto y entra, abre la puerta de su casa y encuentra en mitad de la sala enroscada una taipán. Yo estoy seguro que usted no va a hacer lo siguiente, usted no va a animar a sus hijos a jugar con la taipán. Y menos va a decirle a su familia, miren, está bonita la taipán, vamos a consentirla, vamos a aprender a convivir con ella, la podemos controlar, no necesitamos matarla, vamos a tenerla como mascota. Hermanos, habría que estar embrutecido para hacer algo como eso. No lo va a hacer.
Lo primero que haría es conseguir una buena pala y tratar de bajársela en la primera y matarla y deshacerse de la taipán. ¿Por qué? Porque representa un peligro para su familia y para su propia vida. Pues tenemos, hermanos, escúchenme, tenemos un enemigo mucho más peligroso dentro de nuestros hogares y dentro de nuestros corazones. Y ese es el pecado. Ese es el pecado. Y tristemente, tristemente, demasiados creyentes hoy en día están jugando con el pecado y creen que pueden convivir con el pecado, pueden consentir al pecado y no matarlo. Ahora la solución es también, pero mejor me corro. No, las escrituras no dicen que debamos correr en sentido contrario al pecado. La escritura dice que debemos matar el pecado. Y hay una gran diferencia, no son sinónimos. Cuando usted recordará, cuando entran en la conquista, y le doy este ejemplo rápidamente para que se ubique en esta diferencia entre correr o matar al pecado o correr el pecado. En Números capítulo 32 están entrando en posesión de la tierra prometida la tribu de la nación de Israel, y las dos primeras tribus que se instalan al otro lado, al oriente del Jordán, es la tribu de Rubén y Gad. Son las dos primeras tribus que agarran territorio, y todas las demás cruzan el Jordán para situarse en el resto del territorio. Pero Moisés les dice a estas dos tribus: ok, ustedes se estacionan acá, pero su responsabilidad es ayudar a la conquista de sus hermanos. Hasta que no todos estén situados, entonces ustedes tienen la responsabilidad de ayudarles. Entonces ellos se comprometen. Ok, vamos a dejar a nuestras familias instaladas y vamos a ir a ayudarles a la conquista del resto de la tierra. Ese fue su compromiso. Pero lo interesante es que al comprometerse ellos, les dice Moisés, Números 32, versículo 23, mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová. Está hablando de un pecado específico, un pecado de desidia, de desobediencia, nos comprometemos a ayudarles y no lo hacen. Eso es desobediencia, es pecado. Entonces está diciendo, si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Sabed que vuestro pecado os alcanzará. Es decir, el pecado alcanza, no importa cuánto corras. No, que yo soy mejor que Speedy González. El pecado te va a alcanzar. Es lo que está diciendo el texto. El pecado os alcanzará. Entonces, por eso yo decía hace un instante, no es asunto de escapar del pecado, porque no vas a poder. Al pecado hay que matarlo, hay que destruirlo. ¿Cómo podemos lograr esto? Permíteme mostrarte 3 cuadros básicamente en los minutos siguientes. En primer lugar, necesitamos entender la naturaleza del pecado. Al entender la naturaleza del pecado, bíblicamente hablando, podemos entender mejor nuestra responsabilidad frente a la naturaleza del pecado. Y lo mejor de todo, no solo entender la naturaleza del pecado y nuestra responsabilidad, sino es cómo matarlo. Cómo matarlo, que es la parte práctica que necesitamos nosotros, ¿no? Más allá de solamente teorizar y espiritualmente hablar, pero ¿cómo lo mato? ¿No? Es lo que me interesa a mí. Quiero saber cómo matarlo, cómo dice la escritura que debo matarlo. Ok, vamos a desembocar en eso, pero primeramente déjame mostrarte, para entender mejor este asunto, cuál es la naturaleza del pecado. La Biblia, yo decía, que revela que desde la caída, de Adán y Eva, la tendencia natural al pecado nos dejó como una marca, como un sello de agua en nuestro interior. Esa tendencia natural hacia el pecado está presente en todos los seres humanos, escuche, desde nuestro nacimiento. Es decir, es algo inherente, venimos con esto. Por eso el apóstol Pablo dice ahí en Romanos capítulo 3, versículo 9 hacia adelante, dice, todos están bajo pecado, todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay, mis hermanos, es algo inherente a nosotros, nacemos con eso. No sé si usted vio, se lo voy a mostrar a continuación. Es un petizo, es un enano que no tiene más de 4 años, a las justas habla. Y es capturado, es encontrado por sus padres después de haberse comido, bueno, en nuestro país le llaman Nesquik, Ovaltine,
Chocomilk en otros países. Es ese chocolate dulce, ¿no?, que se echa a la leche. Entonces este enano se sacó y se lo ha tratado de comer rápido, pero llegaron los padres y lo encontraron. Entonces le echa la culpa a su hermano. Pero fíjense en los términos, ¿no? Vea este pequeño video, por favor. ¿Quién tiró el Chocomilk? El Mateo. ¿Tú no? El Mateo estaba lo veo hoy y se le petó y ganó Chocomilk. Y lo tiró. Sí. ¿Tú no? ¿Y qué hiciste tú? Nada. Nada. Estaba dormido. ¿Tú estabas dormido? Sí. Y luego me lo peté. Y luego salió sol. Y luego el lobo. Pero no agarraste el Chocomilk tú. No, el Mateo fue. ¿Mateo? Sí. Ah, bueno. Usted me de Mateo. ¿No me estás echando mentiras? No. ¿Y por qué anda manchado el Chocomilk? ¿Pasar? Así. No te dejo Chocomilk. Y está el lalo. Se da cuenta ese enano, ¿no? Qué raro, dice. Está todo cochino del chocolate y qué raro, dice, ¿no? Ahora, ¿saben lo más terrible? Claro, nosotros nos reímos. Y cuando vi este video, veo los comentarios. Hermanos, alguien hace referencia a esa naturaleza terrible de pecado que este niño hay que corregirlo tempranamente. Nadie. Ay, qué lindo. Hay excelentes comentarios, entre comillas, respecto a esto. Qué inocente. Nadie es consciente, mis hermanos, de la gente que venimos con esto marcados. ¿Quién enseñó a esa edad a mentir ese niño? Eso no lo aprendió, lo trajo con él. Lo trajo con él. Nadie le enseñó a hacer eso. Eso le brota, eso nos brota a todos y cada uno de nosotros. La Biblia revela que la tendencia natural del pecado está presente en todos los seres humanos, no permanece en los creyentes, a pesar que hemos sido regenerados, mis hermanos, después de conocer a Cristo Jesús. Fíjese, lo que dice Tito capítulo 3, versículo 4 hacia adelante, es cierto, todo es absolutamente cierto. Dice, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Para qué? Para que seamos justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Todo esto es verdad, hermanos. Esta es la obra perfecta del Señor. Tito está describiendo resumidamente lo que el Señor ha hecho por nosotros. Nos ha lavado, nos ha regenerado por la renovación del Espíritu Santo. Por medio de Cristo Jesús hemos sido justificados. Eso ya está hecho, eso es una realidad. Cuando aceptamos a Cristo, esto pasó, todo esto es verdad. Esta es la obra completa de Cristo. Sin embargo, mis hermanos, a pesar de esto, la presencia y la actividad del pecado en la vida de los creyentes es una realidad latente. Continúa ahí, dentro de nosotros. Desde la caída de Adán, insisto, y Eva, el pecado es parte de la condición de los seres humanos. El apóstol Pablo lo describe de la siguiente manera en Romanos 5:12. Él dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese hombre es Adán, y por el pecado entró la muerte, dice, así la muerte pasó a todos los hombres, es decir, nosotros, por cuanto todos pecaron. Ahí está la descripción clarísima de nuestra herencia lamentable. Todos venimos con el pecado, la tendencia a pecar en nosotros. Eso significa que todos los seres humanos nacemos con la naturaleza de pecado. Hermanos, para entender nuestro propio pecado, nuestro proceder, lo que muchas veces nos hace sufrir, llorar, volver a pedir perdón al Señor 40,000 veces y seguimos pecando, es necesario entender esto, que la naturaleza de pecado está en nosotros, es decir, es una condición inherente, como decía al inicio.
Todo ser humano nace con la naturaleza de pecado, una tendencia al mal, que es la fuente de todos los pecados reales. La naturaleza de pecado en nosotros nos hace pecar de manera específica en una diversidad de acciones de pecado. ¿Por qué? Porque algunos mienten, roban, adulteran, fornican, se emborrachan, etcétera, etcétera, por la naturaleza de pecado que nos lleva a esas acciones de pecado. Aún el apóstol Pablo, de una manera cruda, él dice, ni yo estoy libre de eso. Fíjese cómo en su propia experiencia lo manifiesta ahí en Romanos capítulo 7, versículo 23. Él dice, pero yo veo otra ley en mis miembros de mi cuerpo que hacen guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Y sabe por qué dice esto? Porque claro, nuestros miembros, físicamente hablando, son los instrumentos del pecado. Pecamos con nuestro cuerpo. A eso lo llama el apóstol Pablo el instrumento de pecado, ¿no? El pecado, esta ley del pecado está en mis miembros, dice el apóstol Pablo. Así nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo con sus discípulos, los quiso hacer conscientes de esta realidad de la naturaleza de pecado en ellos, que lo tienen de manera inherente y que los llevaba a cometer pecados específicos. Entonces, cuando les enseña el famoso Padre Nuestro, ¿recuerdan? Mateo capítulo 6, cuando el Señor les enseña el Padre Nuestro y cuando les empieza a decir, miren, ustedes van a orar de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en los cielos, no santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y fíjese lo que es el versículo 12. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando Jesús les dice, les enseña a orar, le dice, y ustedes van a decir, perdónanos nuestras deudas. ¿A quién? Al Señor. Perdónanos nuestras deudas. La palabra deudas ahí es la palabra en griego ofeilema. Y ofeilema está traducido como ofensas, como pecado específicamente. Entonces lo que Jesús les está enseñando a orar es, ustedes van a orar al Padre y le van a decir, perdónanos nuestros pecados. Perdónanos nuestros pecados, específicamente. Ahora, ¿por qué Jesús les estaba enseñando a orar de esta manera? Porque también les estaba enseñando a ser conscientes de esa naturaleza de pecado inherente que todos nosotros traemos encima. Obviamente esto no quiere decir que seamos condescendientes con el pecado, mis hermanos. No, significa que debemos luchar a diario con el pecado. La Biblia nos ordena constantemente hacer morir en nosotros la práctica del pecado que permanece aún en nuestras vidas. Un texto interesante, mis hermanos, es Romanos capítulo 8, versículo 13. Cuando dice el apóstol Pablo aquí, lo voy a leer en una versión diferente al de Reina Valera, ¿no? Lo voy a leer en la versión Nueva Biblia de las Américas. Romanos 8:13 dice, si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, entonces vivirán. De manera muy clara, mis hermanos, usted se dará cuenta aquí lo que está mandando Dios a través del apóstol Pablo. Ahora, él lo dice de manera mucho más clara en el texto de Colosenses capítulo 3, versículo 5, que cientos de veces hemos regresado a ese texto. Una y otra vez yo los he regresado hacia esos versículos, que son versículos sumamente importantes para nuestro proceso de santidad aquí en la tierra. Colosenses capítulo 3, verso 5, Pablo dice, haced morir. No dice que Dios va a hacer morir. El mandamiento va dirigido a los creyentes, a nosotros, es decir, es una responsabilidad personal. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, nombra varios pecados. Ahora, todos esos pecados son generados por la naturaleza del pecado. Pero Pablo está diciendo, o el Señor a través de Pablo está diciendo, usted tiene que hacer morir eso. En otras palabras, Pablo está diciendo, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a estos tipos de pecado. O sea, consideren los miembros de su cuerpo. ¿Por qué? Porque a través de nuestro cuerpo físico nosotros pecamos, ejecutamos el pecado.
Por eso ese haced morir significa considerar nuestros miembros físicos muertos al pecado. Es decir, yo no voy a volver a usar mis miembros para ejecutar el pecado. Voy a usar ahora mi cuerpo, voy a usar ahora mis miembros para glorificar al Señor, que es diferente. Esto no es opcional, obviamente. Cuando uno lee estos versículos se da cuenta, esto no es opcional para los creyentes. ¿Por qué? Porque se trata de un combate mortal, hermanos. Un combate mortal. Muere el pecado o morimos nosotros. No hay 100 opciones. O morimos nosotros o muere el pecado. No es que en algún momento el pecado nos va a dejar tranquilos, mis hermanos. No, es una guerra día a día, hora a hora, segundo a segundo. Y frente a esa batalla, lo que debemos hacer es no conformarnos con el pecado, sino peleamos contra él y lo matamos. Peleamos contra él y lo matamos. Peleamos contra él y lo matamos. Ese debe ser nuestro estilo de vida. Ahora usted ve más claramente la naturaleza del pecado, cómo esto ha venido con nosotros de manera inherente, cómo está ahí. No es que ya nos libramos, ya tengo a Cristo y nunca más voy a volver a pecar. No, eso no es cierto. Ahí está el pecado. Pablo mismo está diciendo, miserable de mí, ¿quién me va a librar de esto? Entonces, entendiendo la naturaleza, como les decía, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es la responsabilidad de los creyentes? Yo quiero regresar rápidamente a este texto interesantísimo de Romanos capítulo 8. Vaya a su Biblia, por favor, no espere que salga aquí en la pantalla. Vaya a su Biblia porque este capítulo es más que importante para entender nuestra responsabilidad. Yo me voy a centrar en un versículo, pero voy a viajar en varios de este capítulo. Por eso le pido que vaya a su Biblia, Romanos capítulo 8. Regreso a este versículo 13 que leí hace un instante, donde el apóstol Pablo está confrontando a los creyentes y nos coloca entre dos caminos. No hay 20, 30, entre dos caminos nos coloca. Dice, si ustedes viven conforme a la carne, moriréis. Ese es un camino. Si ustedes viven conforme a la carne, moriréis. Pero la alternativa es el otro camino. Dice, si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, viviréis. Esos son los dos caminos. Ahora, lo que yo quiero es tomar ese versículo y desmenuzarlo para que podamos entender mejor cuál es nuestra responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a este pecado inherente, esta naturaleza de pecado inherente que vive en nosotros? Ahora, lo voy a desmenuzar junto con ustedes. Versículo 13, concéntrense en el versículo 13. Miren cómo empieza el apóstol Pablo este versículo. Comienza con una conjunción. ¿Y cuál es la conjunción? La conjunción sí. Sí, ¿no? Dice, porque sí vivís conforme a la carne. Sí, ese sí. Concéntrate un momento en ese sí. Porque ese sí nos está mostrando el motivo para obedecer el deber que nos corresponde a nosotros. ¿Cuál es el motivo? Descubrámoslo. Está usando esta conjunción sí para indicar el apóstol Pablo la conexión entre el hacer morir las obras de la carne y la vida. Está conectando esas dos realidades, el hacer morir las obras de la carne y la vida. ¿A qué vida? La vida eterna. Esto es como decirle a una persona que está gravemente enferma, es como decirle, si tomas esta medicina o si tomas la medicina, pronto te sentirás mejor. Entonces, cuando tú le dices, si tomas la medicina, esa conjunción sí es una conjunción condicional. En otras palabras, al hombre enfermo se le está prometiendo la mejoría en su salud a condición de que siga las instrucciones o las indicaciones que se le van a dar. Si no sigue las indicaciones, entonces no va a sanar. Ahora, en una manera semejante, el sí que utiliza aquel apóstol Pablo en este texto nos dice claramente que Dios ha señalado, es Dios quien ha señalado esto, que el hacer morir las obras de la carne como el medio infalible para alcanzar la vida eterna. Si nosotros hacemos morir las obras de la carne, entonces alcanzaremos la vida eterna. Ese sí es condicional igual.
Entonces existe una relación inquebrantable entre el hacer morir el pecado o la práctica del pecado en nuestras vidas y la vida eterna. Existe una conexión. Si hacen morir las obras de la carne, viviréis. Aquí está entonces el motivo para obedecer el deber que el apóstol Pablo prescribe en este versículo 3. No, está de por medio la vida eterna. Si quieres alcanzar la vida eterna, entonces tienes que hacer morir el pecado. No lo tienes que consentir, no tienes que aprender a convivir con él. No, es hacerlo morir, es matarlo. En segundo lugar, seguimos en este versículo 3. En segundo lugar, la palabra ustedes, sí, ustedes, dice el apóstol Pablo, ¿no? Nos indica para quiénes está dirigido este deber y esta promesa. ¿Quiénes son los que tienen acceso a este deber y a esta promesa? ¿Quiénes deben obedecer este llamado y obtener la promesa? En la versión Reina Valera, los que están leyendo en sus Biblias, dice, porque si vivís, ¿no? En la nueva versión latinoamericana se lee, si ustedes viven, está incluyendo el ustedes. En el Reina Valera es simplemente, si vivís, se entiende que está dirigiéndolo a los lectores de la carta, ¿no? Simplemente la nueva versión latinoamericana está agregando el ustedes, que está sobreentendido. Si ustedes viven. Y eso nos indica a quién está hablando el apóstol Pablo, a quién está dirigiendo este mandato el apóstol Pablo. Se está dirigiendo nada menos que a los creyentes mencionados en el versículo 1 de este capítulo 8 de Romanos. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Está hablando a creyentes, ¿no? Se está dirigiendo a los creyentes descritos en este versículo 1, ¿no? Los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, son creyentes. Se refiere a aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme a la guía del Espíritu Santo, ¿no? Se refiere a aquellos que en sus vidas tienen morando el Espíritu Santo, como agrega en el versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, si el Espíritu es con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Entonces está dirigiendo este mandato, esta carta la está dirigiendo a los creyentes, a los que tienen el Espíritu de Dios morando en ellos. A ellos les está hablando. Entonces, mis hermanos, teniendo esto en claro, sería tonto e ignorante esperar que alguien que no sea creyente verdadero cumpla con este deber. Alguien que no es creyente y que no tiene el Espíritu Santo no va a poder cumplir esto. Le es difícil matar el pecado. Entonces, si pensamos cuidadosamente acerca de a quiénes Pablo está escribiendo y qué es lo que les está diciendo que deben hacer, entonces podemos hacer la siguiente declaración. Escuche o lea con cuidado. Esta es la declaración. Que los creyentes verdaderos, quienes definitivamente son libres del poder condenatorio del pecado y de su esclavitud, deben ocuparse a lo largo de sus vidas, el hacer morir el poder del pecado que todavía permanece en ellos y se manifiesta a través de las obras de la carne. Ese es nuestro deber, hermanos, hacer morir el pecado a lo largo de nuestras vidas. Entonces se da cuenta, esto es una batalla permanente, no es una pequeña batallita que ahora ya vencí, ahora no. 2 minutos después puedes estar enfrentando una nueva batalla contra otra tentación, otro pecado. Entonces es una batalla continua, hermanos, a lo largo de todas nuestras vidas. Entonces esa es nuestra responsabilidad como creyentes. Pero en tercer lugar, el texto, regreso al versículo 13 en que estamos desmenuzándolo, agrega y dice, la tercera frase dice, si por el Espíritu hacéis morir. Sí, por el Espíritu. Y evidentemente lo que nos está mostrando Pablo aquí es el poder
para llevar a cabo este deber. Esto no descansa en lo que yo puedo hacer, no descansa en mis posibilidades, no descansa en simplemente mi buena voluntad. No, esto es algo sobrenatural. Entonces nos tiene que mostrar el poder para llevar a cabo este deber, esta responsabilidad. Y está hablando del espíritu mencionado aquí. ¿A qué espíritu se refiere? Yo decía en el versículo 11, y si el espíritu está con E mayúscula, entonces se refiere al Espíritu Santo, ¿no? Es el Espíritu Santo. Ahora, fíjese, hago un rápido recorrido que nos muestra el texto y nos confirma que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en los verdaderos creyentes. Fíjese en el versículo 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, con E mayúscula. Si es que el Espíritu de Dios, aclara, mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Está hablando del Espíritu Santo. Está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en la vida de los creyentes. Ahora, no solo mora en la vida de los creyentes, sino que es el que da vida espiritual, es el que nos da vida espiritual. Versículo 11. Otra vez, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, eso es volver a dar vida, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces el Espíritu Santo mora en la vida del creyente, el Espíritu Santo da vida espiritual al creyente. En tercer lugar, el Espíritu Santo es el que guía a los hijos de Dios, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. Entonces el Espíritu Santo guía a los hijos de Dios. Pero también el Espíritu Santo es el que nos asegura de que somos hijos de Dios. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu, en mayúscula, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, con E minúscula, está hablando del espíritu del hombre, de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu el que nos da testimonio de lo que somos, pero es Él también el que nos ayuda en nuestras debilidades. Versículo 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, mis hermanos, en este recuento, en todos estos versículos que le acabo de mostrar y que nos muestra el capítulo 8 que está hablando del Espíritu Santo, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que esta obra de matar el pecado es una obra del Espíritu Santo y solamente el Espíritu Santo puede hacerlo, no nosotros. No nosotros, no está en nuestras fuerzas. Hermanos, todos los demás métodos para matar el pecado son inútiles. Son inútiles. Hacer morir el pecado en base a los esfuerzos humanos, en base a nuestras propias ideas, en base a nuestra propia justicia, esa es la esencia de toda religión falsa. Todas las religiones falsas descansan en las posibilidades del ser humano. Nosotros podemos hacer esto, yo puedo vencer esto, yo puedo alcanzar aquello. No es en nuestras fuerzas. Está categóricamente demostrado aquí, esta obra es del Espíritu Santo y solamente el Espíritu Santo puede realizarla. La cuarta frase que nos muestra el apóstol Pablo aquí, nuestra responsabilidad, dice: si por el Espíritu haced morir las obras de la carne. Esa frase, hacer morir las obras de la carne, nos habla del deber que debemos nosotros cumplir. Este es nuestro deber que debemos ejecutar y cumplir. Ahora, permítame desmenuzar esta frase rápidamente. Dice, hacer morir las obras de la carne. ¿Cuál es el significado de carne aquí? ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo cuando usa el término aquí carne? Porque frecuentemente en este capítulo está utilizando este término carne para referirse el apóstol a la naturaleza de pecado que todos traemos encima. Pablo está enfatizando aquí la diferencia entre el espíritu y la naturaleza de pecado. El cuerpo físico, como decía hace unos instantes, es el instrumento para que nosotros pequemos. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 12
que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo al Señor, porque hay que presentar el cuerpo, porque es lo primero que debe ser consumido. O sea, es una negativa. Cuando yo presento el cuerpo, es una negativa. Ya no voy a usar mi cuerpo como instrumento para el pecado, lo voy a usar para la gloria del Señor. Entonces Pablo utiliza el término carne acá para expresar la naturaleza corrupta y la depravación de todos los seres humanos. Pero luego dice las obras de la carne. Esta palabra, las obras, se refiere a los actos pecaminosos en sí mismos. Son los actos pecaminosos que la naturaleza de pecado produce. La naturaleza es la fuente y las obras de pecado es lo que nosotros ejecutamos, los diferentes pecados. A eso se está refiriendo a las obras del apóstol Pablo, y él cita en su carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 19 hacia adelante, algunos ejemplos de esas obras de la carne. Y dice claramente: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las obras de la carne. No son la fuente del pecado. La fuente es la naturaleza del pecado. Toda esta lista de pecados son las acciones pecaminosas que se ejecutan a través del cuerpo. Pero algo interesante, mis hermanos, fíjese, la preocupación del apóstol Pablo en este capítulo 8 no son las obras externas precisamente. La preocupación del apóstol Pablo es la causa interior. Es la causa interior que genera esas acciones de pecado. El deseo, en otras palabras, el deseo pecaminoso no controlado es lo que produce las obras de pecado, y lo que necesita ser tratado son esos deseos pecaminosos, es la causa interior. Eso es lo que hay que matar, eso es lo que hay que detener. Pero Pablo dice en esta frase, hacer morir las obras de la carne. Ese hacer morir, o en otras versiones usted puede encontrar la palabra mortificar el pecado, que es lo mismo, hacer morir. Este es un lenguaje figurado, evidentemente, que está utilizando el apóstol Pablo aquí. Es como matar un animal. Voy a poner este ejemplo. Cuando usted mata a un animal peligroso, la serpiente esta que le mencionaba, matar a un animal significa quitarle su fuerza. Si uno mata a un animal y le quita su fuerza, le quita poder, le quita vida, para que ya no pueda actuar y para que ya no pueda hacer lo que suele hacer. Entonces, esa es la figura aquí que está en la mente del apóstol Pablo. La naturaleza pecaminosa, o el pecado que todavía mora en cada uno de nosotros, es comparada con una persona a la que llama el viejo hombre. O sea, esa persona, el viejo hombre, con sus recursos, habilidades, sabiduría, maquinaciones, fuerza, Pablo está diciendo que eso es lo que debemos matar, al viejo hombre. Esto es lo que debe mortificarse. Esto es lo que debe ser muerto, dice Pablo. Es decir, se le da muerte y se le quita fuerza, poder, vida, para que nos domine. O sea, pierde su fuerza sobre nosotros. En un sentido está diciendo el apóstol Pablo que la mortificación del pecado, en realidad, hermanos, es algo que ya ocurrió. La mortificación del pecado es algo que ya ocurrió, es un evento que ya ocurrió. La escritura es clara cuando el apóstol Pablo dice ahí en Romanos capítulo 6, versículo 6, dice: el viejo hombre ha sido crucificado con Cristo. O sea, ya ocurrió eso. El viejo hombre ha sido crucificado con Cristo. Ya ocurrió esto. Eso significa morimos con Cristo cuando le recibimos como Señor y Salvador. Entonces, eso ocurrió en el momento de nuestro nacimiento espiritual. Pero a pesar que el viejo hombre ha sido crucificado y muerto con Cristo, a pesar de eso, cada creyente tiene todavía los remanentes de la naturaleza pecaminosa que todavía subsisten en nosotros y que nos impulsan a seguir expresando el pecado.
Entonces es deber de cada uno de los creyentes hacer morir esos remanentes de la naturaleza pecaminosa. Es nuestra responsabilidad matarlos antes que se manifiesten. Por eso es que Gálatas capítulo 5, versículo 16 manda lo siguiente: andad en el Espíritu. Ese andad en el Espíritu es depender del poder que Dios ha dado para vencer, para matar al pecado, al remanente de pecado en nosotros. Entonces podemos tener un estilo de vida diferente, ese andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces sí es posible, dice. Pero fíjese, finalmente el apóstol Pablo, en este versículo 13, que estamos de Romanos 8, él termina diciendo, si hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La promesa de parte del Señor. La vida prometida es lo opuesto a la muerte, que se prevé o que se amenaza previamente, ¿no? Cuando dice Pablo, si viviereis conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu, dice, viviréis. Evidentemente nos está animando el Señor. Esto es posible, no en sus fuerzas. Tienen que apelar al poder de mi Espíritu para lograr esto. Y hay recompensa, hay vida. Hay vida. O sea, no es una tarea así que termina y muerta y no hay ninguna recompensa. Hay recompensa, mis hermanos. Nuestra recompensa es la vida. Evidentemente, lo que tiene en mente cuando utiliza esta palabra el apóstol Pablo es la vida espiritual de Cristo, pero también la vida eterna. O sea, es la vida presente, me refiero, con Cristo aquí en la tierra, y luego es la vida eterna con el Señor. Entonces, todos los creyentes verdaderos ya tenemos vida espiritual, pero puede que perdamos el gozo, puede que perdamos el consuelo, la fortaleza que esta vida proporciona. ¿Cuándo perdemos esto? Cuando vivimos según la carne. Cuando vivimos según la carne, entonces estamos pecando. Y el pecado nos resta gozo, nos resta paz, consuelo, fortaleza, nos debilita definitivamente. Entonces, antes que esto salga a la acción a través de nuestros cuerpos, tiene que ser muerto. Pablo está planteando, por el Espíritu tiene que morir para poder vivir en el Espíritu. Ahora, como yo decía, pero ¿cómo lo logramos? El punto es ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo matamos al pecado, mis hermanos? Yo quiero entrar a esta última parte ya práctica, donde nos pueda dar, hermanos, realmente una ruta, cosas muy puntuales que hacer y no solamente mantener definiciones en nuestra mente, sino qué hacer de forma específica. John Owen, que fue un teólogo inglés del movimiento puritano en el siglo XVI, estoy hablando, él advirtió a los cristianos algo muy sencillo. Él dijo, mata al pecado o él te matará a ti. Así de sencillo. O matas al pecado o el pecado te mata a ti. Ahora, aunque los cristianos no pueden eliminar por completo el pecado en esta vida, y creo que con lo que estamos estudiando nos estamos dando cuenta de esto, aunque no podemos eliminar absolutamente el pecado en esta vida, John Owen nos anima a luchar con diligencia por los deseos pecaminosos y darles muerte. Owen dice, es posible, la Escritura nos muestra que sí es posible. Entonces, aquí hay algunos pasos tácticos, mis hermanos, si podemos llamarlo así, para esta batalla. Así es que tome anotación con mucho cuidado, porque esto creo que nos conviene para establecer un régimen de acciones para matar el pecado de una manera práctica. Entonces, voy numerando rápidamente esto. En primer lugar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mire usted el pecado como Dios lo ve. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Está usted luchando contra el pecado? ¿Quiere realmente salir victorioso de todo esto? Entonces empiece por este lado. Mire el pecado como Dios lo ve. ¿Y cómo ve Dios el pecado? Escuche, Dios odia el pecado. Dios odia el pecado. ¿Por qué? Porque es lo opuesto a su naturaleza. El salmista describe el odio que Dios tiene por el pecado de la siguiente manera, en el Salmo 5, verso 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, dice categóricamente. El malo no habitará junto a ti. Dios no se complace con el pecado. ¿Por qué? Porque Dios lo odia, va contra su naturaleza. Dios odia el pecado porque nos separa de Él. Dios odia el pecado porque claramente nos aparta de su presencia. Isaías capítulo 59, versículo 2, lo dice de esta manera.
Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado nos aparta de Dios. ¿Quiere usted vivir así? Definitivamente que no, ¿verdad? El pecado nos ciega la verdad de Dios, nos esclaviza y eventualmente termina por destruirnos. Ahora, como creyentes, mis hermanos, debemos odiar el pecado con la misma intensidad que Dios lo odia. ¿Por qué? Porque nos separa de Dios, decía. Lo debemos odiar porque disminuye nuestro amor por Dios. Lo debemos odiar porque adormece nuestra conciencia, nos ata, nos ciega, desvirtúa la verdad de Dios en nuestras mentes. Por eso debemos odiarlo, porque el pecado contrista al Espíritu de Dios. Ahora, empecemos por ese lado. Yo decía, miremos al pecado como Dios lo ve. En segundo lugar, convéncete a ti mismo, a ti misma de tu culpabilidad. Entendemos nuestra culpabilidad por nuestros pecados. ¿Cómo? ¿Cómo llegamos a entender nuestra culpabilidad? Bueno, cuando los vemos a través de la ley y del Evangelio, la palabra de Dios. John Owen decía lo siguiente, me parece algo muy pertinente. Él dijo, trae la santa ley de Dios a tu conciencia. Trae la santa ley de Dios a tu conciencia. Pon tu corrupción en ella. Ora para que la santa ley de Dios te afecte. Sí, ¿dónde nos confrontamos con nosotros mismos? En la palabra. Lo que debemos hacer es meditar en los mandamientos bíblicos que hablan de los peligros del pecado. Ahí debe estar nuestra reflexión. Y luego debemos considerar nuestros pecados a la luz de la cruz de Cristo. Y al confrontarnos en la palabra y al confrontar nuestros pecados con la cruz de Cristo, debemos preguntarnos, debemos hacernos intencionalmente las siguientes preguntas, mis hermanos. Debemos preguntarnos en ese proceso, ¿por qué he seguido pecando cuando se me ha mostrado tanta gracia y tanta misericordia? ¿Por qué sigo perseverando en el pecado si se me ha mostrado tanta gracia y tanta misericordia? Estoy mirando la cruz de Cristo. ¿Cómo puedo mostrar tanto desprecio a la salvación recibida de Dios por su gracia? Cuando nos hacemos este tipo de preguntas confrontacionales mirando la cruz de Cristo, definitivamente que toda nuestra perspectiva de lo que podemos estar haciendo en forma de pecado cambia totalmente, hermanos. Cambia absolutamente. Entonces, convéncete de tu propia culpabilidad confrontándote con la Escritura. En tercer lugar, desea fervientemente la liberación. Desea fervientemente ser libre. El salmista dice en el Salmo 19, verso 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, le dice a Dios, de los que me son ocultos. Líbrame de los que me son ocultos. Este es un deseo, esta expresión del salmista, ¿no? Cuando dice, líbrame de los que me son ocultos, este es un deseo expresamente del salmista hacia Dios. Él desea ser librado de sus pecados ocultos, está clamando a Dios. Realmente él quiere ser liberado, fervientemente desea ser liberado. Aún usted recordará el famoso Salmo 51 escrito por el rey David después de haber tenido su pecado de adulterio. Clama a Dios y le dice, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Es un claro grito de desesperación del salmista. Él quiere ser liberado de su maldad, él quiere ser liberado de su pecado, lo está buscando. ¿Cuándo es que nosotros llegamos a anhelar ser libres del pecado, mis hermanos? Cuando entendemos, escuche, cuando entendemos la gravedad de nuestra culpa. Mientras yo no entienda la gravedad de mi pecado, entonces no me va a interesar ser libre. Cuando yo entiendo la gravedad de mi pecado, cuando comprendo cuán terrible es el pecado en mi vida, entonces voy a buscar ser librado en el Señor. De hecho, según John Owen, él decía, a menos que anheles buscar la liberación, no la tendrás. A menos que tú no desees buscar la liberación, no la vas a obtener. Entonces hay que buscarla de todo corazón. En cuarto lugar, cultiva una enemistad contra el pecado. Esto es clave, cultivar una enemistad contra el pecado. Tú no matas a tus amigos, tú matas a tus enemigos. Entonces debemos meditar en cómo el pecado ha matado a mucha gente que tú conoces. Todos conocemos gente que ha estado un día bien parada en el Señor. Ahora, ¿dónde está?
Entonces, es importante, creo, esta reflexión de meditar dónde estuviera. Yo podría correr ese mismo camino. Yo podría estar como esas personas. Medita en cómo el pecado deshonra al Padre Celestial y cómo busca destruir tu vida para siempre. De hecho, que hay un montón de gente que ha sido quebrada por el pecado y nunca ha podido ser restaurada. Ha quedado absolutamente fuera de la gracia de Dios. Entonces eso nos lleva a desarrollar, hermanos, desarrollemos un odio hacia el pecado. Cultiva una enemistad contra el pecado. ¿Cómo? Cultivando una amistad con Cristo Jesús. Mientras más cultives tu amistad con Cristo Jesús, entonces más odiarás el pecado. Como dijo John Owen, la presencia de Dios es suficiente no solo para eliminar toda ansiedad y miedo producida por el pecado, sino para dar consolación y alegría sólida. Debemos cultivar la amistad de Cristo. En quinto lugar, rebélate contra el golpe de estado del pecado. Rebélate contra el golpe de estado del pecado. Es decir, niégate, hermano, hermana, niégate a ser intimidado por los engaños y las manipulaciones del pecado. Nosotros tendemos a ser intimidados por eso. El pecado nos intimida y por eso muchas veces cedemos hacia el pecado. No, debemos rebelarnos contra esa intimidación, contra las manipulaciones del pecado. Pablo dice, por tanto, no reine el pecado en su cuerpo, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. No reine el pecado, es negarse a que vuelva a tomar poder sobre nosotros. Las tentaciones a pecar son todas, hermanos, todas, absolutamente todas las tentaciones a pecar son mentiras con apariencia de verdad, mentiras con apariencia de beneficios. Son mentiras. Por eso el apóstol Pablo llama a su fruto deseos engañosos. Los frutos del pecado son deseos engañosos, porque eso es lo que hacen. Engañan nuestros sentidos, desbaratan la verdad de Dios, desbaratan la realidad en la cual Cristo nos ha puesto a vivir. En sexto lugar, no hagas planes que puedan abrir la puerta para que el pecado entre. No hagas planes que pueda abrir la puerta para que el pecado entre. Pablo decía en Romanos 13:14, vestíos del Señor Jesucristo, no proveáis para los deseos de la carne. No proveamos, no hagamos planes que puedan abrir puertas hacia el pecado. Voy a decir algo práctico, hermanos. No pruebes, hermano, hermana, no pruebes tu pureza en un salsódromo. No pruebes tu pureza entrando a una página de pornografía. No te pruebes de esa manera. No, que yo estoy fuerte en el Señor, a mí no me va a pasar nada. No te pruebes. No pruebes tu pureza en una reunión social donde sabes que solo habrán puertas para cualquier otro tipo de pecados. No te pruebes así. Es una tontería. No hagas planes que puedan abrir puertas para que el pecado entre. En séptimo lugar, conoce el espíritu de la época. Conoce el espíritu de la época. Hay un pensamiento imperante, hay una moda imperante, hay nuevos hábitos propuestos por la sociedad y conscientemente debemos nosotros resistirnos al impulso a conformarnos a esas medidas. Es lo que Pablo dice en Romanos 12:2, que no nos conformemos a este siglo. Eso significa, pero para no conformarnos necesito yo entender el espíritu de mi época, qué está de moda, entre comillas. ¿Qué impone, qué pensamiento, qué filosofía de vida, qué estilo de vida impone esta sociedad? A eso debemos estar conscientes y atentos. Dwight Moody, el gran predicador, decía que el barco navega en el agua del mundo, pero si el agua entra en él, se hunde. El barco de nuestras vidas navega en este mundo, inevitablemente estamos navegando en este mundo, pero si el agua de este mundo entra, vamos a terminar hundiéndonos. Entonces, por eso tengo que conocer el espíritu de la época. En octavo lugar, desarrolla hábitos mentales que renueven continuamente tu mente en torno a Dios. Renueva tus hábitos mentales. Fija tu atención diaria y constantemente en las cosas del espíritu, como dice el apóstol Pablo,
Pon tus ojos en las cosas de arriba, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses. Lleva tu mente a mantenerte constantemente reflexionando. Como dice el apóstol Pablo, en esto pensad, Filipenses 4:8. Mantente reflexionando en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo lleno de gracia, excelencia, en todo lo que es digno de alabanza. Ahí que esté nuestra meditación, ahí que esté la reflexión de nuestra mente. Eso nos ayuda a desarrollar nuevos hábitos mentales. En noveno lugar, admite tus fracasos y confiesa tu pecado cada día. Esto es esencial, importante. Admitir nuestros fracasos y confesar nuestros pecados diariamente. Espero que no haya olvidado la gran provisión de 1 Juan 1:9, ¿no? Si confesamos nuestros pecados. ¿Cuándo? No pone tiempo. Si confesamos nuestros pecados, eso significa constantemente. Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿no? Entonces, esto es importante, hacer una evaluación diaria y permanente para confesar nuestros pecados cada día y volver a recuperar comunión con el Señor. Décimo lugar, busca la ayuda y el poder del Espíritu siempre. Si solo por el poder podemos matar el pecado, entonces hay que buscar la ayuda y el poder del Espíritu. Vuelvo a reflexionar en esta expresión de Romanos 8:13, ¿no? Si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne. Si por el Espíritu. Ahí está el secreto. Ahí está el poder para vencer las obras de la carne, matar las obras de la carne. Todo lo que es bueno en nosotros proviene del fruto del Espíritu Santo. Si vamos a emitir algún fruto bueno, tenemos que buscar al Espíritu Santo. Entonces tendremos fruto del Espíritu Santo y ya no habrá fruto de la carne. Busca la ayuda y el poder del Espíritu Santo siempre. En 11º lugar, lucha contra tus impulsos pecaminosos con todas tus fuerzas. Es cierto que buscamos la ayuda del Espíritu Santo, pero hay parte también de nuestra responsabilidad, ¿no? Pablo dice en 1 Corintios 9:27 que él golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Es la imagen del boxeador, ¿no? Que está combatiendo contra un oponente para vencerlo. Es la imagen del corredor en una maratón que batalla contra la fatiga que puede estar sintiendo, pero está mirando la meta y supera esa fatiga, vence esa fatiga para llegar al final. Es esa batalla, es esa lucha. Es pelear contra nuestros impulsos, ¿no? Es negarnos a utilizar nuestros miembros para el pecado, sino para la gloria del Señor. Por último, medita en la gloria de Dios. Medita en la gloria de Dios. No debemos dejar que el pecado gane terreno en nuestra mente y en nuestro corazón. En cambio, debemos volvernos de nuevo del pecado a la excelencia de la majestad de Dios. Escuche que esto es un gran consejo. Cuando nosotros veamos la gloria de Dios, veremos el contraste con nuestra fealdad. Es la de Isaías. Tiene el encuentro con la gloria de Dios. Isaías capítulo 6 dice: miserable de mí, ¿no? Después de escuchar y ver la santidad de Dios, es confrontado él y él ve la fealdad de su pecado. Y él definitivamente dice que soy muerto porque eso es lo que merezco. ¿No es cierto? John Owen dice que es especialmente útil. Escuche, este es el consejo grandísimo, creo yo, buenísimo. John Owen dice que es especialmente útil considerar, ¿no? Cuánto conocemos de la grandeza de Dios. Cuando tenemos esa reflexión, descubrimos algo importante. Owen dice: lo que conocemos de la gloria de Dios no es más que una pequeña porción. Esa es la realidad y esa es la verdad. No conocemos toda la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no nos hemos propuesto conocer más de la grandeza y la gloria de Dios. Entonces él agrega este consejo sumamente útil con el cual quiero terminar. Owen dice: es difícil, hermanos, anote con cuidado, es difícil que el pecado florezca en una mente y en un corazón llenos de un claro entendimiento de la majestuosidad de Dios. Qué importante me pareció esto. Es imposible que el pecado florezca en una mente y en un corazón que están llenos de un entendimiento claro de la majestuosidad de Dios. Mientras más nos aboquemos a conocer la majestuosidad de Dios y a descubrirla, eso llenará de tal manera nuestra mente y nuestras vidas que no habrá tiempo para pensar en el pecado, hermanos.
No habrá tiempo para pensar en el pecado. Finalmente, el pecado, regreso a la ilustración del inicio, el pecado es como una serpiente agresiva. Si nosotros no la atacamos, entonces, si no atacamos esa serpiente de manera proactiva, hermanos míos, la serpiente va a terminar devorándonos a nosotros y terminará con nuestras vidas. Afortunadamente, si usted se ha dado cuenta, no estamos solos en esta batalla. El poder para matar el pecado viene de Cristo a través del Espíritu Santo. El poder para matar el pecado viene a través del Espíritu de Dios. Mientras nosotros nos enfoquemos en apagar el pecado, también debemos estar enfocados en el trono de la gracia de Dios, porque podemos acudir a Él, ¿no? Como dice el autor a los Hebreos, que podemos aproximarnos al trono de la gracia para hallar oportuno socorro, dice, ¿no es cierto? Entonces es enfocarnos en apagar el pecado, pero es enfocarnos también al mismo tiempo en el trono de la gracia de Dios, al cual yo puedo acudir en el momento de mi necesidad. El esfuerzo es necesario, dice Owen lo siguiente: la mortificación de cualquier pecado debe ser por un suministro de gracia. Por nosotros mismos no podemos hacerlo. ¿Y por qué termino con esta frase? Porque a mí me pareció sumamente más que importante considerar esto, mis hermanos. Vuelvo a repetir, Owen dijo, la amortiguación o la muerte de toda forma de pecado debe ser por un suministro de la gracia de Dios. Y en realidad esto me tuvo pensando toda la semana porque, ok, inventamos una lucha, tenemos el Espíritu Santo por nosotros, la naturaleza inherente, pero tiene que haber una gracia de parte de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cómo obtengo esa gracia de Dios? Tengo que buscarla, tengo que clamar por ella. Pablo dijo en cierta oportunidad, lo que hago, lo hago, pero es la gracia de Dios a través de mí, dijo Pablo. ¿Cómo obtuvo Pablo esa gracia para vivir ese estilo de vida de lucha y victoria contra el pecado? Él tuvo que clamar por esa gracia y esa gracia le fue otorgada. Hermanos, nada viene gratis, hablando espiritualmente. ¿Quiere usted victoria sobre el pecado? Ok, usted apuntó estas 12 cosas prácticas que hacer, sí, van a ser útiles de hecho, pero por sobre todas esas 12 cosas prácticas, usted debe clamar y buscar la gracia de Dios, debe clamar por una gracia de Dios sobre la lucha que usted esté enfrentando a pecados específicos que esté enfrentando en este tiempo. ¿Me entendió? Vamos a orar entonces, vamos a orar. Dígale ahí conmigo, Padre nuestro, gracias Señor. Gracias por tu verdad una vez más en esta mañana, que nos permite, Señor bueno, poder tomar sobre nuestras mentes y corazones claridad de cómo enfrentar específicamente nuestros propios delitos y pecados, nuestras transgresiones, Señor. Definitivamente que aquí cada uno está luchando con pecados específicos, de eso no cabe la menor duda. Algunos han tenido victorias, otros no, otros siguen batallando y otros siguen dudando de cómo podrán salir victoriosos, porque hasta ahora no han experimentado verdaderamente ser libres de esa esclavitud, Señor. Pero oramos porque en esta mañana tú hayas provisto realmente, Señor bueno, a través de tu palabra, las respuestas y el camino que se necesitaba para saber cómo, Señor, luchar contra nuestros propios delitos y pecados, el cómo obtener la victoria. Señor, gracias, porque tu palabra va a seguir siendo siempre nuestro principal sustento, fortaleza y guía en estos casos. Oramos, sin embargo, por esas luchas particulares que cada quien está teniendo en estos tiempos, con pecados probablemente de años en algunos casos, pero en otros casos probablemente sean pecados que han ido apareciendo en los últimos meses y que no encuentran una solución a cómo enfrentarlos, Señor.
Oramos que las mentes de tus hijos y de tus hijas que están en este interín, que están en esta batalla, que están en esta lucha, Señor, Padre bueno, les hayas abierto el entendimiento para mostrarles a través de la luz de tu palabra lo que deben hacer a partir de hoy. Y oramos justamente eso, Señor, que puedan empezar a ejecutar lo que tú les has indicado que deben hacer, que puedan poner en práctica lo que tú les has mostrado, Señor. Por favor, te lo suplicamos. En el precioso nombre de Cristo, oh Jesús, trae esto a nuestros corazones y a nuestras mentes, Señor. Una vez más, santifícanos, Señor, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Mientras vas mostrando nuestra maldad, mientras vas revelando tu verdad a nuestras mentes conscientes, Señor, transfórmanos, transforma nuestro interior, Señor. Ayúdanos a terminar de crucificar el viejo hombre con Cristo Jesús. Sí, por favor, Padre amado. Mientras usted va reflexionando en esto, mi hermano, mi hermana, una vez más, usted ya conoce este cántico. Hágalo suyo, pero ya no lo cante, sino, o mejor dicho, cántelo como una oración personal en su vida, que sea su oración en esta mañana. Transforma mi Así es, Señor. interior con tu presencia, oh Dios, y enséñame a caminar y a hacer tu voluntad. Santifícame cada día más. Quiero obedecer tu palabra. Díselo como una oración, mi hermano, mi hermana. Espíritu de amor, en mi debilidad, pon el querer como el hacer. Espíritu de amor, Sí, sí. en mi debilidad, pon el querer como el hacer, para vivir en santidad. Sé mi consolador. Sé mi consolador. Oh, en medio del dolor, Señor. En medio del dolor. Ayúdame a perseverar, dígale. Ayúdame a perseverar y la carrera terminar. Santifícame cada día más. Quiero obedecer tu palabra. Oh, tú que puedes hacerlo, Señor, más allá aún de nuestra propia oración. Que tu Espíritu, Señor, no solamente traiga paz confirmativa sobre el corazón, sino gozo y renovadas fuerzas, Señor, para gloria de tu nombre. Espíritu de paz, de gozo y de bondad, tus dones quiero usar para vivir en santidad. Dame de tu poder, testigo quiero ser, a Jesucristo proclamar en todo lugar. Decimos: santifícame cada día más. Quiero obedecer tu palabra. Santifícame cada día más. Quiero obedecer tu palabra. Sí, sí.
Oramos, Señor, en esta mañana, en que en tu gracia nos permitas que este cántico pueda transformarse en nuestro estilo de vida, Señor. Que sea una oración permanente a lo largo no solo de esta semana, sino a lo largo de nuestros días sobre esta tierra. Y que verdaderamente, Señor, nos enseñes a vivir triunfantes sobre el pecado, de tal manera que traigamos contentamiento al corazón nuestro y contentamiento a tu corazón también, Señor. Buen Señor, una vez más te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús por la poderosa palabra que has traído, Señor, sobre nuestros corazones y sobre nuestras mentes. Señor, solo nos resta ahora obedecerte a ti, Señor. Confiamos en que tú fortalecerás la mente y el corazón de todos y cada uno de nosotros para obedecer a tu verdad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amado Señor. Amén. Amén.